Aquí inicia el dinamismo y la energía positiva de Betty en Acción. Quédate con la presencia de Betty García. En Betty en Acción de México para el Mundo, a través de TV América. Buenos días América, buenas tardes Europa, buenas noches Asia. Hoy nos vestimos de gala y un programa de primer nivel como ustedes y todo el mundo lo merece, con una gran personalidad, reconocido como uno de los educadores jurídicos más relevantes del país y a nivel internacional también, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Bienvenido, doctor. Gracias, Betty. Siempre es un honor estar contigo. No, es un honor. Ya llevamos 2 años detrás de él para que viniera, porque siempre está ocupadísimo, pero ya es un honor y te vamos a aprovechar muchísimo, porque además, pues, doctor, bueno, estuviste, como todos sabemos, también a cargo de la Facultad de Derecho de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios reconocida a nivel mundial, pero además, como yo creo que no tienes casi nada que hacer, te pones a escribir libros, pues ya cuántos libros son, más de 26, ¿no? Más de 26. Más de 26, y cada semana algo muy interesante, siempre temas coyunturales en el corolario, en Excelsior, en el periódico Excelsior, ¿no? Nada más, entre muchas otras cosas. Para no aburrirte. Para no aburrirte, sí, ya sé que eres workaholic. Pero doctor, pues ahora que tenemos este honor de tenerte aquí, vamos a hablar de un tema pues que está causando mucha conmoción y la verdad es bastante polémico, ¿no? La reforma al Poder Judicial. ¿Qué me puedes decir? Bueno, es una de las reformas constitucionales más trascendentes que ha tenido nuestro país en los más de 108 años que lleva de vigente la Constitución. Estamos hablando de la reconstrucción del sistema judicial de México, porque la reforma no solamente va a incluir al Poder Judicial Federal, es decir, ministros, magistrados y jueces, sino que va a cambiar a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Así que va a ser la construcción de una nueva forma de entender y de administrar la justicia. Sí, ya se requería hacer esta reforma, ya era el momento en hacer estos cambios, doctor. Bueno, yo creo que las reformas siempre son bienvenidas. Quizá una de las cuestiones que desde la academia nosotros señalamos es que un diagnóstico más preciso de cómo llevarla a cabo nos hubiera encantado. Hay un tema que yo me gusta decir, es decir, vamos a hacer una reforma judicial, sí, ¿para qué? Exacto, ¿con qué objetivo, no? ¿Qué objetivos son los que busca esta reforma judicial? Porque no podemos negar que la reforma judicial está cimentada en la mala valoración que tiene la sociedad sobre los juzgadores, que es cierto y que no es un problema exclusivo de México, hay que decirlo. Los juzgadores en general, claro, no son entes populares por su propia naturaleza. Y la otra, de que finalmente la justicia tenía que acercarse más a las necesidades de la sociedad. Actualizarse, ¿no? Y estar cerca. La justicia se ha convertido en algo muy lento, en algo muy complejo, opaco y a veces muy caro. Y entonces creo que de alguna manera la reforma judicial en ese sentido, digamos, tiene toda la justificación. El tema es ¿qué va a pasar una vez que se haga todo este proceso tan diferente, tan inédito? Porque será México el primer país del mundo que haga pues se vaya el reto, ¿no? Un reto que se busca después de toda esta transformación en la impartición de justicia, y ese creo que es el gran reto. Ay, doctor, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué espera para México? ¿Qué perspectivas? Porque además siendo, pues como bien dices, a nivel mundial el primero que hace este cambio. Bueno, yo creo que valdría la pena que reflexionara en un tema que no lo veo en el diagnóstico. Mira, si nosotros metiéramos en una gran bolsa de estas negras que se juntan para juntar la basura y eso, en una gran bolsa, todos los juicios que están presentados ante los tribunales, de todas las especialidades, federales y locales, todas en una gran bolsa, el 40% de todos esos miles de juicios son juicios familiares
y un 30% juicios civiles. El otro 30% son juicios penales, administrativos, fiscales, amparos, etc. Quiere decir que el 70% de los juicios demuestran que tenemos una sociedad fracturada y que los tribunales de México están llenos de conflictos entre familiares, ex socios, vecinos y ex amigos. Sí. Quiere decir que tenemos un tejido social fracturado. Y ese es el diagnóstico que tendríamos que procurar entender, que es donde está la gran enfatizar más en esto, ¿no? En eso. Y entonces, aprovechando que se van a cambiar los poderes judiciales de las entidades, pues hacer un cambio realmente muy radical de cómo debe entenderse la justicia. Mira, en países como Estados Unidos o incluso en las comunidades indígenas, para irnos al primer mundo y a nuestro ámbito social tradicional de los indígenas. Los conflictos se resuelven a través de la mediación. En Estados Unidos, el 90% de los conflictos no llegan a los tribunales, no llegan a juicio, se resuelven en medios alternativos. Y nosotros en este país, por cualquier cosa, por un incidente de tránsito, por un problema vecinal, todo lo llevamos a los juicios, sí, a los juzgados. Y eso ha hecho que la justicia no se dé abasto, ¿no? congestione, claro, se haga lenta, se complique, y que realmente cuando sale una sentencia después de 4, 5, 6 años, nadie puede decir que recibió justicia pronta y expedita. Sí. Y esa percepción es muy complicada. De por sí la actividad de los jueces no es muy popular. Si tú piensas cómo es un conflicto entre dos personas, la sentencia le va a dar la razón a A o a B. Claro. El 50% de esas personas van a decir que el juez no fue justo, a lo mejor que no fue honesto, a lo mejor que fue ignorante. Cada quien de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y la parte que ganó va a decir que el juez solamente le dio la razón porque la razón la tenía. Nunca va a decir gracias al juez gané, ¿verdad? Claro. Porque entonces tampoco sería eso. Entonces, si a eso le sumas que los jueces difícilmente los ves, que las sentencias son muy largas, muy técnicas, a veces muy pastosas, a veces reiterativas y que no son tan claras que a veces ni los litigantes las entienden. Ajá. Entonces dices tú, el trabajo de los jueces pues no tiene una valoración social que sea popular y que sea realmente bien recibida. Y creo que ese es uno de los grandes retos. Quienes lleguen al Poder Judicial en esta nueva etapa tendrán que entender que tienen que estar más cercanos a la sociedad, que tienen que ser sentencias más breves, sentencias más rápidas, sentencias más claras y salir a explicar por qué la sentencia fue emitida en un sentido y explicarlo para que la sociedad vaya entendiendo cómo es el derecho, qué pasa cuando tú haces una cosa, cuáles las consecuencias, cómo se sentencian las cosas, y no que muchas veces la sentencia pues resolvió el conflicto y nadie supo qué fue lo que pasó. Es que fíjate qué importante es que los ciudadanos estemos informados, ¿no? Que por lo menos conozcamos las bases del derecho, ¿o no? Sí, el derecho, bueno, me dedico a ello, yo digo que es la creación más importante de la sociedad. Si no hubiera derecho, no podría haber sociedad. Exacto. Y el derecho está concebido para que las personas resuelvan sus controversias sin hacer uso de la violencia. Y entonces, cuando el derecho falla, resurge la violencia. Cuando el derecho no resuelve las cosas, hay impunidad y entonces las cosas se empiezan a resolver al margen del derecho. Y cuando esto sucede de manera reiterada, la sociedad acaba de acostumbrarse de vivir en la impunidad y en la ilegalidad. Y se hacen como vicios, ¿no? Y se convierte en una cultura que es peligrosísima. Como la que está ahorita. Sí, donde vemos que hay comunidades que defienden a los huachicoleros o a los narcos, porque son los factores económicos que generan la movilidad en esa sociedad y que de alguna manera son los que dan dinero para la escuela o para la iglesia y que de alguna forma la gente se acostumbra a decir, bueno, lo están haciendo por una cosa mal, pero por lo menos son los que nos ayudan, ¿no? Claro. Y eso es una descomposición social sí, es un gran problema. muy importante que tiene que atenderse
en la nueva forma de impartir justicia. Y tú que eres el experto en derecho, doctor, ¿qué cambios se pueden implementar para mejorar la eficiencia del Poder Judicial? Pues básicamente eso, ¿no? Crear una cultura en donde se haga caso de lo que dice la Constitución, que hay que procurar que la sociedad resuelva sus conflictos a través del diálogo, de la mediación, de los medios alternativos y no de los conflictos litigiosos y pleitos. Está comprobado que cuando tú resuelves un conflicto a través de una mediación, puede ser que volvamos a tener una buena relación, puede ser que volvamos a tener un negocio. En cambio, la sociedad que se va a los juicios nunca vuelve a tener una relación entre ellos, es decir, parte a la sociedad. Entonces, tenemos que hacer una sociedad mucho más mediadora, mucho más conciliadora, más pacífica, más educada, que no tenga que necesitar de un juicio para resolver una controversia. Pero eso radica desde la educación, ¿no? Bueno, el derecho humano a la educación, yo he insistido, es un derecho llave que si una persona no recibe educación, no sabe ¿Cómo va a mediar? Claro, ¿cómo va a expresarse sin violencia, no? Mira, hay un tema, es decir, tenemos una constitución, tenemos tratados internacionales que establecen muchos derechos. ¿De qué sirve que haya tantos derechos si hay una parte muy importante de la sociedad que no los conoce, que no los entiende, que no sabe cómo ejercerlos y mucho menos defenderlos? ¿Qué te parece, doctor? Si vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Betty en Acción con el doctor Raúl Contreras Bustamante. Raúl Contreras con su corolario de esta semana. Desde hace muchos años existe un reclamo del pueblo mexicano por un mejor sistema de impartición de justicia. El derecho a que toda persona se le administre justicia pronta, completa, imparcial y gratuita se ha venido quedando como una legítima aspiración casi siempre incumplida. La reforma constitucional a los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas debe ser una gran oportunidad. Si se hiciera una aglutinación de todos los conflictos jurisdiccionales que están en trámite, de todas las especialidades, sin importar si son federales o estatales, encontraríamos que el 40% de ellos son de índole familiar y un 30% adicional de carácter civil. El 30% restante son todos los demás juicios. Ello quiere decir que la justicia del país se encuentra congestionada con conflictos entre familiares, ex-socios, vecinos y ex-amigos. El problema está entonces en el ámbito local. Los medios alternativos de solución de controversias deben ser una nueva ruta para crear una cultura que tienda a resolver los conflictos sociales sin recurrir a la práctica común de acudir a los tribunales. Como corolario, la frase de Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas gracias. Raúl Contreras con su corolario de esta semana. A 108 años de haber sido promulgada en Querétaro la Constitución de México, es un buen momento para reflexionar sobre su pasado, presente y futuro. Dicha norma constitucional ha podido perdurar por mucho tiempo y solo la norteamericana la supera en antigüedad, lo que la sitúa en una importancia y dimensión especial. La Constitución ha permitido tener una estabilidad y paz social única en el continente. Ha conducido el crecimiento y desarrollo del país, una transición democrática y 4 alternancias partidistas al frente de la presidencia de la República. Si bien ha sido muchas veces reformada, con todas sus virtudes y defectos, sigue siendo la ley fundamental y el código de conducta con el que opera el Estado mexicano. Si se trata de conmemorar un año más de la Constitución, la mejor ofrenda sería entender que ha sido un gran pacto social de unidad y acuerdos políticos y que, por lo tanto, no debe convertirse en motivo de discordias y discrepancias que dividan y enfrenten. Como corolario de las ideas del gran jurista alemán Karl Lowenstein, las reformas constitucionales son absolutamente imprescindibles, pero cada una de ellas es una intervención a un organismo viviente y deben ser efectuadas con gran cuidado y extrema reserva. Muchas gracias.
Usar bolsa de papel para que generemos conciencia. Bolsa de plástico, la simple consistencia. Más árboles verdes, bosque en su presencia. Aire puro necesitamos, natural experiencia. No deforestemos, planta con prudencia. Cada tallo cuenta, sigue la evidencia. Respirar sin filtro, pura transparencia. Cambio de mentalidad, nueva tendencia. No talar árboles, opción brillante. No uses bolsa de papel, hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, seremos gigante. Corta menos pinos, protege la esencia. Deja que crezcan sin tanta violencia. Aire fresco, brisa en tu vecindad. El plástico nos cuida sin adversidad. Ecoguerreros, mentes brillantes. En la lucha ideas desafiantes. Planta esperanza, no arranques raíces. El futuro es verde sin matices. No talar árboles, opción brillante. Para transportar hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, ser gigante. Aire puro se necesita. Basta del uso de papel. Nuestra tierra grita. Tú debes ayudar sin cuartel. No talar árboles, opción brillante. No uses bolsa de papel, hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, ser gigante. Cortar árboles, opción brillante. No uses bolsa de papel, hay otra variante. Bolsa de plástico, aliado constante. Más árboles sembrar, ser gigante. Ecoguerreros, mentes brillantes. En la lucha ideas desafiantes. Planta esperanza, no arranques raíces. El futuro es verde sin matices. Deja la publicidad en manos de expertos. Somos tu mejor opción. Redco MS Marketing Strategy. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Jorge, vengo de consulta con el doctor, pero me recetó medicamentos de patente o genérico y no sé dónde comprarlos. Ve a Servifarma Promedic, podrás comprar todo a muy bajo precio y con descuento adicional. Te esperamos en Calzada de Tlalpan número 1320, Colonia Portales. Servifarma Promedic, con medicinas de patente y genéricos, además de contar con médicos especializados, y lo mejor es que tenemos precios muy accesibles. Visítanos, quedarás sorprendido. Servifarma Promedic. Pues doctor, como bien dices, es algo a nivel mundial, la educación que empieza pues desde las familias, ¿no? Y desde todo, o sea, desde ahí hay que empezar a educarnos, a hacer esa integración familiar, porque esa desintegración que se da desde que eres niño en muchas familias, pues todo eso, ya cuando eres grande, se va reflejando en todos los grandes problemas, ¿no?, que hay ahora. Mira, quizás sea bueno para tu auditorio explicar una cosa que yo me gusta y que escribí sobre Por favor. A lo largo de la historia de la humanidad, la educación fue un privilegio de las élites. Sí. Solamente se podía educar la monarquía, la aristocracia y el alto clero. Los pobres, y sobre todo las mujeres. Eso te iba a decir. No, y las mujeres no teníamos acceso a la educación. Nunca. Es hasta la Constitución de 1917 que se establece la educación como una obligación del Estado impartirla de manera general, laica y gratuita, que los pobres y las mujeres pueden entrar a estudiar. Tenían derecho, claro. Y gracias a que estudiaron y entendieron y aprendieron sus derechos, los defendieron y hoy
En nuestro país está ocupada la titularidad del Poder Ejecutivo por una mujer. Claro. Estamos hablando de un cambio. Las mujeres votaron por primera vez en este país en una elección presidencial en el 58, hace menos de 70 años. Sí, no mucho. Y en menos de 70 años las mujeres avanzaron mucho más que en la historia de la humanidad, y si a eso le sumas pues, el avance de la ciencia que descubrió los anticonceptivos, hoy las mujeres tienen un nuevo rol. Pero no hemos construido en la nueva cultura de la sociedad cómo generar familias unidas. Exacto. Que le permitan a la mujer ser al mismo tiempo madre, esposa, ama de casa, profesionista, sí, claro. Empresaria exitosa. Y entonces tenemos temas en donde estamos funcionando con esquemas muy antiguos, donde todavía celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, donde en lugar de estar celebrando el Día de la Familia y estar creando una nueva estructura familiar que permita generar familias unidas, no importa si son monoparentales, si son familias heterosexuales, homosexuales, claro. Si son familias de divorciados, es decir, tendríamos que trabajar por construir eso. El Estado tendría que crear políticas públicas que le permitan a la mujer trabajar, crear condiciones para que los hijos no queden desatendidos cuando la mujer tiene que trabajar y que la mujer no tenga que optar entre soy profesionista o soy madre. Sí. Ese es sí, porque si no descuidas, ¿y quién les cuida a los hijos? ¿Quién hace lo de la casa? Y la verdad es que no sé, muchas que trabajan y que tienen hijos, cómo le hacen, ¿no? Pero yo creo que sí hay que trabajar muchísimo en eso. Tenemos que trabajar porque haya otra vez un nuevo diseño familiar. Tenemos que trabajar para que cada vez haya más presupuestos, para que haya mejor educación, que generemos un efecto doble. Quien recibe educación permite desarrollarse, claro, como persona, y las sociedades más desarrolladas y más ricas en el mundo son las que invierten y tienen mejor nivel educativo. Claro, porque si no actuamos como salvajes, ¿no? Pues desafortunadamente. Hay un principio que decía Miguel Unamuno, me gusta, que dice, solamente el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Entonces, si tú haces una sociedad educada, tienes menos conflictos, tienes menos violencia, tienes menos corrupción, tienes más desarrollo económico, tienes mejor nivel ciudadano, tienes una ciudadanía más exigente a su gobierno, tienes gobiernos que tratan mejor a los ciudadanos porque son más informados, son más exigentes. En fin, tendremos una mejor sociedad. Doctor, ¿qué medidas se pueden tomar para garantizar el acceso a la justicia para todos? Bueno, primero que nada es que hay que crear mejores políticas públicas, es decir, no podemos pensar, y este es un tema que siempre lo pongo, en que solamente cambiando la manera de elegir a los ministros, magistrados y jueces, vamos a mejorar la justicia. Eso creo que es una hipótesis que hay que aclarar, que no es así, porque después puede venir un desencanto ciudadano. Claro. Si después de la elección resulta que la justicia no nada más no mejoró, sino se complicó más, ese es un grave conflicto que tendremos que cuidar. Entonces, se necesita más presupuesto, se necesita más capacitación, se va a necesitar reconstruir la carrera judicial, se va a tener que revisar la reforma para ver qué funcionó y qué no funcionó, y se va a tener de alguna manera que crear esta cultura de establecer medios alternativos que resuelvan conflictos sin la necesidad de tener que ir a los juicios. ¿Cómo cuáles? Pues la conciliación, la mediación. Si tú tienes un problema, por con ejemplo, el vecino. Mira, ahora, por ejemplo, los contratos que se hacen de arrendamiento, en los contratos se pone que si hay alguna cláusula que tenga conflicto en la interpretación entre las partes, el inquilino y el arrendador se someten a un mediador. Y el mediador tendrá que buscar la solución y el mediador tendrá que resolver el conflicto. Para llegar a eso ya te evita que vayas a un juicio que te puede tardar 10 años en hacer un desahucio. Claro. Y eso creo que son formas de arreglar, son otra manera de entender. Los abogados tenemos que entender que la sociedad nos quiere para resolver problemas y no para hacerlos más graves. Muy importante, claro. Muchas veces los conflictos cuando entramos los abogados, en lugar de que se resuelvan, se vuelven más grandes, se vuelven más graves, más complejos y mucho más dilatados y caros.
Doctor, y bueno, que tú también sigues dando clases, porque eres un gran docente, la carrera de Derecho, pues que sabemos que es indispensable en el mundo, ¿ahorita está tomando en cuenta otros temas, se están agregando nuevas materias o qué está pasando? Sí, bueno, el derecho no puede cambiar. Por ejemplo, en derecho constitucional no hay en este momento en el país un libro actualizado. Del 1 de septiembre al 15 de diciembre pasados, se modificaron 60 artículos de la Constitución, el 44% del articulado. Entonces, hay que estar actualizando los libros. Nosotros establecimos la cláusula, la materia de derecho indígena de manera obligatoria, y acaba de haber una reforma al artículo 2 de la Constitución que le da un contexto muy importante a las comunidades indígenas que hay que explicar. Tenemos que entrarle también, ahora que estábamos platicando sobre la importancia de la educación a distancia aquí en Tras Bambalinas, estamos teniendo que entender también los nuevos métodos pedagógicos, la inteligencia artificial. Sí, claro, la tecnología. Que hay países que ya están empezando a ver jueces que resuelven conflictos con inteligencia artificial, y eso está ayudando a descongestionar. Claro, estamos hablando de que son cosas administrativas sencillas, multas de tránsito. Todavía no se puede reemplazar al ser humano en muchas cosas. En muchas cosas no, pero en muchas cosas sí. Y si tú le dices a las partes, a ver, ¿te quieres someter a un juicio de inteligencia artificial que se va a resolver en 15 días? ¿O prefieres ir al juzgado que se va a resolver en 2 años? ¿Qué crees que quiere la gente? No, pues el que menos tiempo, ¿no? Y si está bien tiempo, hecho, dinero y esfuerzo. Si está bien hecho el programa y si se trata de cosas sencillas, elementales, y resuelve el conflicto, la gente dice gracias. Doctor, y bueno, tú eres además workaholic y siempre estás muy activo. Este año, ¿cuáles son tus proyectos y desde tu trinchera cómo estás colaborando? Bueno, desde la academia, ahorita tengo mucho trabajo, estoy todos los días tratando de actualizar los libros de Derecho Constitucional y de Teoría de la Constitución, que tienen que quedar cuanto antes, pues si no, ¿cómo enseñamos a los muchachos lo que ya está en la Constitución? Estoy teniendo un observatorio, presidiendo un observatorio de los órganos constitucionales autónomos. Estamos estudiando qué va a pasar con los que desaparecieron y qué va a pasar con los derechos humanos que garantizaban, quién los va a garantizar, quién va a llevar esas actividades para que el cambio no vaya a ser en detrimento de los derechos humanos que tenemos. Es decir, el acceso a la información, la protección de datos, la libre competencia económica que nos permitirá no pagar más precios más elevados o estar sujetos a un monopolio. Todas estas cosas generan mucho, y desde luego pues hacer un observatorio de todo este proceso evolutivo de la gran reforma judicial. Este 1 de junio se va a reformar toda la Suprema Corte, el 50% de las magistraturas y de los juzgados de distrito, 18 estados van a modificar todo su poder judicial, pero después en 2027 viene el otro 50% federal y los otros 14 estados que no entraron. Entonces, todo ello desde la academia te implica un trabajo de investigación, claro, exhaustivo, de observación muy importante, y luego tratar de decir cómo eran las cosas antes, cómo son ahora la reforma y hacia dónde pensamos que va la realidad social. A veces tenemos que ser un poco como adivinos de lo que puede pasar. ¿Cómo le haces para tener esa visión? Bueno, pues tengo muchos años de observar la Constitución, cómo ha evolucionado. Más o menos sabe uno que cuando hay una reforma que no está bien hecha, que está precipitada, que no tiene consensos, no puede generar los efectos que se esperan de ella, y a veces no duran mucho. Entonces también esos temas tú tienes que ir advirtiendo que si no se corrige el rumbo, que si no se hace una reforma oportuna o se hace una legislación secundaria bien hecha, si no se hacen políticas públicas para ponerla en marcha y si no se le invierte presupuesto, son reformas que solamente están ahí, pero que no llegan a transformar la realidad social. Oye, doctor, y pues hay que hacer otro programa para la libertad de expresión, porque tú estás con nosotros, con los periodistas también, que es un tema bastante importante y que México sigue siendo el país más peligroso para los periodistas.
Pues Pero eso eso es que viví el sábado pasado. ¿Verdad? Sí, yo sé. Entonces, tus redes sociales, doctor, ya se nos acabó el programa. Bueno, pues me pueden encontrar en Facebook, en X, con Raúl Contreras, @ y desde luego, pues en la Facultad de Derecho, en la página oficial de la Facultad de Derecho siempre estará mi correo electrónico y mi WhatsApp y todas sus órdenes y sobre todo... Muchas gracias. Pues gracias, fue un honor tenerte aquí en Betty en Acción y hoy aprendimos muchísimo. Estén pendientes. Gracias.